El Congreso del Estado de Veracruz, además de aprobar o reformar leyes, tiene funciones de control y vigilancia sobre los demás poderes, los organismos constitucionales autónomos y los ayuntamientos. También nombra servidores públicos y aprueba cuentas públicas de los entes obligados. Para cumplir con estas facultades, el Congreso cuenta con comisiones legislativas permanentes, cuya función principal es el estudio técnico y el análisis detallado de las iniciativas de ley o decreto antes de que sean votadas por el Pleno del Congreso. Como sabemos, sus tareas incluyen la dictaminación de iniciativas, el análisis de los proyectos de ley o reformas, el debate sobre su viabilidad y la elaboración del dictamen de la iniciativa para que pueda ser votada en el Pleno. Una de las facultades de mayor importancia es el control y fiscalización mediante la supervisión de las acciones y el gasto del Poder Ejecutivo, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en la práctica, las comisiones legislativas se han convertido en espacios excluyentes y discrecionales de las facultades que nos competen a todos los integrantes de este Congreso. Si bien el estudio y análisis de las iniciativas presentadas corresponde de manera preponderante a las comisiones permanentes, el conocimiento de la información que forma parte del expediente para su dictaminación debe estar al alcance del resto de los legisladores, así como de la sociedad, como parte de su derecho al acceso a la información pública. De la práctica parlamentaria, se puede advertir que solo existe obligación de las comisiones de generar una versión electrónica, escaneada, del dictamen impreso. Eso es lo único que se circula a los diputados. Sin embargo, no se contempla la existencia de un expediente electrónico. Esta práctica resulta insuficiente para garantizar el derecho de los legisladores a contar con los elementos necesarios para emitir un voto razonado e informado, ya sea a favor o en contra. Lo anterior, en virtud de que dicho precepto únicamente obliga a distribuir entre los diputados el texto escaneado del dictamen, sin contemplar la obligación de acompañarlo con el expediente que lo sustenta. Es decir, con los documentos que motivaron, justificaron y dieron origen a la decisión de la comisión dictaminadora. Solo conocemos lo que la comisión permanente desea que conozcamos, porque solo sus integrantes tuvieron acceso al expediente completo durante el proceso de dictaminación, lo que con frecuencia convierte al dictamen en una decisión parcial y excluyente. Esto lo hemos visto con una frecuencia desenfrenada. Tenemos el ejemplo del dictamen aprobado en la sesión del pasado 28 de mayo del 2026, en la que se autorizó al gobierno del estado la enajenación onerosa mediante subasta restringida de 94 vehículos a un precio irrisorio, considerados como desecho ferroso, con apenas un valor, insisto, de 869,263 pesos, que incluía una ambulancia en 7,000 pesos y otros vehículos en solo 3,000 pesos. En dicho dictamen se dijo que en el expediente se encontraban una serie de documentos que nunca fueron de nuestro conocimiento y que significó que se abriera un debate sobre la viabilidad de la propuesta, al no conocerse cuestiones tan básicas como el estado físico de los vehículos, la identidad, experiencia ni el trabajo técnico del perito dictaminador, entre muchos otros. Aún así, sin el menor conocimiento del contenido del dictamen, las bancadas de Morena y sus aliados votaron a favor, pero no aprendieron la lección o de plano son muy cínicos. Durante la sesión de hoy, la Comisión Permanente de Hacienda del Estado nos presenta nuevamente un dictamen con los mismos vicios y con las mismas omisiones. En esta ocasión, para la subasta restringida de 40 vehículos que también estaban al servicio de CESBED y cuyo dictamen técnico para baja definitiva fue elaborada por ¿quién creen? Por el mismo Javier Rodríguez Reyes, titular del Departamento de Transportes de la Oficialía Mayor de la SEP. Es decir,
otra venta de garage a modo para el patán de Cefiplán. Por ello, la finalidad de esta iniciativa es que nuestra legislación interna incluya la figura del expediente electrónico, el cual se integrará con toda la documentación relativa al expediente del dictamen que sea emitido por una comisión. Así, los presidentes de las comisiones tendrán la obligación de integrar un expediente electrónico con la totalidad de la documentación que forme parte del asunto en estudio, ya sea mediante su digitalización cuando se trate de documentos físicos o mediante su incorporación directa cuando se trate de documentos generados en formato electrónico. De cada expediente electrónico, es decir, los documentos generados que integran la totalidad de las actuaciones, comunicaciones y documentos relacionados con el asunto en estudio, se elaborará una versión pública en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto abonará a que los diputados de las distintas fuerzas políticas podamos contar con todos los elementos para emitir un voto de forma razonada e informada, al tiempo que los ciudadanos podrán contar con información suficiente sobre los asuntos que les competen. Compañeras y compañeros diputados, la elaboración de dictámenes legislativos no debe limitarse a la presentación de un documento final para su votación. En un sistema democrático moderno, cada dictamen debe estar acompañado de un expediente electrónico integral que permita a los legisladores y a la sociedad conocer el proceso completo que dio origen a la decisión. Hasta ahora, los diputados recibimos únicamente la versión final del dictamen, sin acceso oportuno a los estudios técnicos, opiniones jurídicas, análisis presupuestales, propuestas originales, modificaciones realizadas durante el proceso, comparecencias, consultas ciudadanos o documentos de respaldo. Esta práctica limita la deliberación informada y convierte la votación en un acto basado más en la orden que reciben del Palacio de Gobierno que en el conocimiento pleno de los asuntos sometidos a nuestra consideración. Un expediente electrónico permitirá que cada legislador tenga acceso a la totalidad de los antecedentes, facilitando un análisis más profundo y responsable. De esta manera, el voto parlamentario estaría sustentado en evidencia, argumentos y datos verificables, elevando la calidad de las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el Congreso. Además, la publicidad de estos expedientes constituye una herramienta fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas, la misma que ustedes tanto defienden, pero que simultáneamente desaparecen a los organismos encargados de garantizarlas. La ciudadanía tiene derecho a conocer no solo el resultado final de una decisión legislativa, sino también las razones, documentos y criterios que la sustentan. Cuando el proceso permanece oculto, resulta imposible evaluar si las decisiones responden al interés público, a intereses particulares o a la simple obediencia del Ejecutivo. La apertura de los expedientes electrónicos permitiría a académicos, organizaciones civiles, medios de comunicación y ciudadanos revisar los antecedentes de cada dictamen, identificar posibles inconsistencias, aportar observaciones y vigilar el desempeño de sus representantes. Asimismo, un sistema de expedientes electrónicos contribuiría a generar memoria institucional. En consecuencia, la integración obligatoria de expedientes electrónicos públicos para todos los dictámenes de las comisiones legislativas debe entenderse como una medida de parlamento abierto. Las comisiones parlamentarias debemos dejar de trabajar en lo oscurito y convertirnos en garantes del interés legítimo de los ciudadanos y no en maquiladores de la voluntad del Ejecutivo o del partido en el poder. Con esto, compañeras y compañeros de partido, no habrá nuevamente un dictamen que nos presente ninguna comisión como la que autorizaron ustedes cuando la alcaldesa de Morena, de Mixtla de Altamirano, presentó como evidencia de un vehículo que se iba a rematar en una cantidad irrisoria, la fotografía de un vehículo siniestrado en la carretera con placas de otro estado, siendo un vehículo diferente al que se vendió. Alto a la corrupción, compañeras y compañeros de Morena. Muchas gracias.